todos los juegos son simples pasatiempos. Existen aquellos que deberían permanecer en el reino de la fantasía, sin ser desafiados ni invocados. Pero a veces la curiosidad y la imprudencia de la juventud nos llevan a cruzar límites que no deberíamos traspasar. Mi nombre es Saúl y esta es mi historia. Una historia que arranca en la oscuridad de la adolescencia, cuando un grupo de amigos, entre los que me incluía, nos aventuramos en terrenos que deberían haber permanecido intocados. Éramos un grupo variado, hombres y mujeres, unidos por la curiosidad y el deseo de explorar lo desconocido. Una tarde, al borde de la oscuridad, encontramos una ouija en el desván de la casa de uno de nosotros. No recuerdo quién la trajo, pero pronto nos vimos envueltos en su juego. Nuestra primera sesión fue inocente, risas nerviosas y emoción por la supuesta comunicación con el más allá. Pero a medida que las noches pasaban, nuestro interés se convirtió en obsesión. Queríamos respuestas, queríamos desafiar lo desconocido, sin entender las consecuencias de nuestras acciones. Los primeros indicios de que algo no estaba bien se presentaron de manera sutil. Sombras moviéndose en la periferia de nuestra visión, voces susurrantes que no podíamos comprender del todo. Inicialmente lo atribuimos a la sugestión colectiva, pero pronto los eventos tomaron un giro más siniestro. Fue durante una de nuestras sesiones cuando las respuestas se volvieron más allá de lo inquietante. Un nombre, una presencia que afirmaba ser un espíritu querido, pero su mensaje estaba lleno de advertencias y profecías ominosas. Mi amigo Andrés fue quien primero cambió. Su mirada se volvió distante, su risa desapareció y sus palabras se convirtieron en susurros incoherentes. Pensamos que era una especie de broma macabra, hasta que su comportamiento se tornó cada vez más errático y perturbador. Los médicos no encontraron explicación a su estado. Hablaba de voces susurrantes que lo atormentaban día y noche, de sombras que lo seguían a donde fuera. No había drogas ni enfermedades mentales que pudieran explicar su deterioro. Era como si algo se hubiera apoderado de él. Los demás también comenzamos a sentir la presión de lo sobrenatural. Sueños inquietantes, presencias que sentíamos observándonos incluso en los lugares más concurridos. La ouija se convirtió en un objeto de miedo y desesperación, pero ninguno quería admitirlo abiertamente. La decisión de destruir la ouija llegó demasiado tarde. Andrés estaba en un estado catatónico, murmurando palabras ininteligibles y dibujando extraños símbolos en las paredes. Intentamos contactar a expertos en lo paranormal, pero sus esfuerzos fueron en vano. Algo había sido desatado y no había forma de volver atrás. El destino de Andrés fue el manicomio, un lugar donde la línea entre lo real y lo imaginario se desdibujaba para él. Nosotros, los que aún estábamos sanos, llevábamos el peso de la culpa y el miedo. Habíamos desafiado lo desconocido y pagamos el precio con la cordura de nuestro amigo. Pasaron semanas después del incidente con Andrés. Intentamos volver a nuestras rutinas, pero algo había cambiado. Una tensión invisible se aferraba a cada uno de nosotros, una sombra que no podíamos sacudir. Evitábamos mencionar la palabra ouija, como si pronunciarla pudiera convocar de nuevo los terrores que habíamos presenciado. Las noches se volvieron nuestra prisión personal. El sueño se convirtió en un refugio esquivo, plagado de pesadillas que parecían demasiado reales. Me encontraba constantemente mirando por encima del hombro, seguro de que algo o alguien estaba acechándonos. La casa de Andrés permanecía en silencio. Sus padres apenas se atrevían a mencionar su nombre, como si hablar de él pudiera convocar una presencia indeseada. Nunca volvimos a verlo después de que fuera ingresado en el manicomio. Me preguntaba qué sería de su mente
atrapada entre la realidad y la oscuridad que lo había consumido. Un día recibí una carta anónima. No había remitente, solo unas pocas palabras escritas a mano. La Ouija nunca perdona. El mensaje era tan vago como inquietante, desenterrando recuerdos que preferiría olvidar. ¿Quién podría haber enviado esa carta? ¿Era una broma cruel o una advertencia genuina? Intenté contactar a los otros miembros del grupo, pero todos mostraban el mismo nerviosismo y evasión. Parecía que ninguno quería revivir esos recuerdos aterradores. La paranoia se convirtió en mi compañera constante, la sensación de que algo siniestro se estaba tejiendo a mi alrededor. Una noche, cuando el viento aullaba fuera de mi ventana, juré que vi una figura sombría parada en la calle. Su forma era borrosa, pero su presencia era innegable. Mis latidos se aceleraron, una sensación de frío gélido se apoderó de mi piel. No podía ser cierto, ¿verdad? Eran solo los remanentes del miedo que nos había marcado. Intenté racionalizar lo sucedido. Tal vez había sido el cansancio o la sugestión, la mente jugándome malas pasadas por el estrés. Pero incluso con esa explicación, el temor persistió en lo más profundo de mi ser. Los días se convirtieron en una danza incómoda entre la realidad y la paranoia. Cada sombra parecía cobrar vida, cada sonido se magnificaba en mi mente como si fuera una advertencia. Me sumergí en la investigación de lo paranormal, buscando respuestas que probablemente no quería encontrar. Encontré historias similares a la nuestra, relatos de personas que jugaron con fuerzas más allá de su comprensión y pagaron un precio demasiado alto. Cada línea que leía aumentaba mi inquietud, alimentando la creencia de que algo seguía acechándonos, esperando en las sombras. Los días se desvanecieron en una neblina de miedo constante. No importaba cuánto intentara convencerme de que era solo imaginación, la sensación de ser observado persistía. Las noches se volvieron interminables. Mis ojos se negaban a cerrarse por miedo a lo que podrían encontrar al abrirse de nuevo. Las coincidencias se volvieron más frecuentes, o al menos eso creía. Un objeto fuera de lugar, un susurro apenas audible, detalles que podrían ser explicados racionalmente, pero que en mi mente se convirtieron en indicios de algo mucho más oscuro. La carta anónima había desencadenado una espiral de paranoia y miedo. Mis amigos, aquellos con los que compartí experiencias que me negaba a recordar, se habían distanciado aún más. No podía culparlos, cada uno luchaba con sus propios demonios, y así me encontré atrapado en una realidad donde la línea entre lo posible y lo imposible se desvanecía. La Ouija, un juego inocente que se convirtió en nuestra pesadilla colectiva, continuaba persiguiéndonos incluso en la distancia.